Por primera vez en la historia, una Copa del Mundo tendrá 48 selecciones y 104 partidos distribuidos a lo largo de 3 países y un solo continente. Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Pero entre todos ellos, hay un país que no solo organiza el evento, hará historia. Porque mientras Canadá debutará como anfitrión masculino y Estados Unidos recibirá por segunda vez la Copa del Mundo, México se convertirá en el primer país en albergar 3 mundiales: 1970, 1986 y ahora 2026. Pero México no solo tiene estadios, tiene templos. Lugares donde Pelé levantó su tercera Copa del Mundo, donde Maradona marcó el gol del siglo y donde la arquitectura mexicana terminó convirtiéndose en parte de la historia del fútbol mundial. En este video vamos a recorrer los 3 estadios mexicanos del Mundial 2026. El Gigante de Acero en Monterrey, el Volcán de Zapopan en Guadalajara y el legendario Coloso de Santa Úrsula en la Ciudad de México. Analizaremos su arquitectura, su ingeniería, sus secretos estructurales y los datos más impresionantes de cada recinto. Porque antes de que ruede el balón, los estadios ya cuentan una historia. Bienvenidos a Arquisports, donde la arquitectura y el deporte se encuentran. El tricampeonato de la nostalgia. Para entender por qué México va a volver a recibir una Copa del Mundo, primero hay que viajar al pasado. México ocupa un lugar sagrado dentro de la historia de la FIFA, y todo comenzó en 1970. Ese mundial revolucionó la manera en que el planeta veía el fútbol. Fue la primera Copa del Mundo transmitida globalmente por TV vía satélite, la primera que millones de personas pudieron ver a color, y el torneo donde Brasil y Pelé alcanzaron la inmortalidad, levantando su tercera Copa del Mundo. En el centro de todo estaba el Estadio Azteca, un coloso moderno que simbolizaba el crecimiento arquitectónico y urbano de México durante los años 60. Pero el destino todavía tenía otro capítulo preparado. En 1986, después de la renuncia de Colombia como sede, México aceptó organizar nuevamente la Copa del Mundo, y lo hizo bajo condiciones extremas. Meses antes, la Ciudad de México había sufrido el devastador terremoto de 1985. El país estaba herido, pero respondió de una manera heroica, y terminó organizando uno de los mundiales más icónicos de todos los tiempos. Fue ahí donde Diego Armando Maradona escribió su leyenda con 2 jugadas eternas, la mano de Dios y el gol del siglo, ambas en el Estadio Azteca. México no solo construye estadios, construye escenarios donde el fútbol se convierte en cultura. Y ahora, casi 40 años después, el mundo volverá a mirar hacia México. Estadio Akron, el volcán bioclimático. Nuestra primera parada es en Zapopan, Jalisco, la casa de las Chivas, y uno de los estadios más modernos y sustentables de Latinoamérica, el Estadio Akron. Aunque durante el Mundial 2026 será conocido como Estadio Guadalajara, ya que la FIFA elimina todos los nombres comerciales durante el torneo. Diseñado por el estudio francés Massoud Pousset junto con Hawk México, su diseño hace referencia a un volcán cubierto de césped que emerge desde la tierra. Y desde afuera realmente parece eso, una montaña artificial integrada al terreno. El inmueble cuenta con 5 niveles, 2 sótanos y 3 niveles sobre la superficie. Su cubierta metálica, conocida como la nube, parece suspendida en el aire, pero detrás de esa apariencia futurista existe una compleja estructura sostenida por enormes columnas circulares. Y aquí empieza lo impresionante. La nube realmente hace esta función, capta el agua de la lluvia y la redirige hasta el sótano a través de sus columnas. Aquí se encuentra una planta de tratamiento que permite reutilizarla en los sanitarios y en las áreas verdes. Es un avanzado sistema de captación pluvial. Incluso la cancha posee uno de los sistemas de drenaje más eficientes del continente. Puede quedar lista para jugar en menos de 1 hora después de una tormenta. En 2025, imágenes virales demostraron cómo el agua desaparecía prácticamente en minutos. Pero el Akron tiene un problema muy particular. Debido a la orientación del estadio, la parte sur de la cancha no recibe luz solar. ¿Cuál fue la solución? Un sistema de iluminación artificial que ayuda al crecimiento del césped híbrido exigido por la FIFA. Y es que originalmente el estadio tenía pasto sintético, pero después de recomendaciones de Johan Cruyff, el club decidió reemplazarlo por césped natural. La ventilación cruzada también juega un papel importante. Gracias a los espacios abiertos de diseño, el estadio puede mantener temperaturas hasta 5 grados más bajas que en el exterior. Inaugurado en 2010 en un amistoso entre Chivas y Manchester United, el primer gol en la historia del estadio lo anotó Javier el Chicharito Hernández. Si quieren ver más datos de este estadio, tenemos un video donde recorrimos el estadio. Les dejo el link en la descripción por si gustan echarle un vistazo. Y para el Mundial se celebrarán 4 partidos de fase de grupos en este complejo, donde se llevarán a cabo encuentros de los grupos A, K y H.
Con capacidad para más de 46.000 aficionados y un costo de $200 millones, el Estadio Akron representa la arquitectura deportiva sustentable del futuro. Estadio BBVA, el gigante de acero. Ahora viajamos al norte de México, a Monterrey, donde se encuentra uno de los estadios más espectaculares del continente, el Estadio BBVA. Durante el Mundial 2026 será conocido simplemente como Estadio Monterrey. Diseñado por la firma internacional Populous junto con BIFO Arquitectos, que de hecho son los que se llamaban Hawk México, los que hicieron el Akron, el estadio está inspirado directamente en las montañas que rodean la ciudad, y especialmente en el Cerro de la Silla. Su enorme estructura metálica incluso ha sido comparada con el cuerpo de un armadillo. Y desde el aire es fácil entender por qué. La cubierta de aluminio rodea completamente el estadio, dejando pequeños espacios abiertos que permiten la entrada natural del viento. Además, el techo se extiende sobre las tribunas mediante impresionantes volados estructurales de hasta 50 metros. Todo sostenido por enormes columnas en forma de V invertida. La obra cuenta con 4 niveles, pero lo más impresionante ocurre desde el interior, porque desde el cuarto nivel se puede observar simultáneamente la estructura metálica del techo, la cancha y el Cerro de la Silla al fondo. Probablemente es la mejor vista panorámica de cualquier estadio en México. Y al igual que el Akron, el BBVA fue diseñado para evitar cualquier asiento con visibilidad obstruida. Cada espectador tiene una vista limpia hacia el terreno de juego. Además, recientemente el estadio actualizó su cancha con césped híbrido para cumplir los estándares de la FIFA. Aunque existe un pequeño detalle que podría convertirse en problema durante el Mundial. La sala de prensa es considerablemente más pequeña que la del Akron, algo que seguramente pondrá a prueba la logística del torneo cuando lleguen cientos de periodistas internacionales. Si quieren conocer esta sala de prensa, les dejo aquí arribita el link para que vean el tour del Estadio de los Rayados. Para este Mundial se estrenará con 3 partidos de fase de grupos, 1 del grupo A y 2 del grupo F, más un partido de eliminación directa. Con capacidad para 53.000 espectadores y un costo cercano también de $200 millones, el Estadio BBVA representa perfectamente el rostro futurista del fútbol mexicano. Estadio Azteca, el coloso legendario. Si el Akron representa el futuro y el BBVA la modernidad, el Azteca representa la eternidad. Ubicado al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, el Estadio Azteca es probablemente el estadio más legendario de América Latina y uno de los más importantes en toda la historia del fútbol. Diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez e inaugurado en 1966, el estadio revolucionó la arquitectura deportiva de su época. Su estilo brutalista, basado en concreto expuesto, líneas robustas y estructuras masivas, transmite el estilo modernista del siglo pasado. Era un estadio adelantado a su época. El Azteca fue uno de los principales grandes estadios en utilizar por primera vez la técnica del cantilever. Esto permitió ocultar las columnas detrás del graderío para garantizar la visión total de todos los fanáticos. Y considerando su ubicación sísmica, el estadio fue dividido en 4 secciones independientes separadas por juntas estructurales. En lugar de resistir rígidamente un terremoto, cada sección puede vibrar y desplazarse libremente, disipando la energía sin colapsar. Una solución revolucionaria para los años 60 y eficaz hasta la actualidad. Además, el estadio fue construido directamente sobre roca volcánica. De hecho, para iniciar su cimentación, se retiraron aproximadamente 180 millones de kilos de roca del volcán Xitle. Literalmente, el Azteca desplazó un volcán para existir. La cancha se encuentra casi 10 metros por debajo del nivel de la calle, algo que ayuda a disminuir visualmente la escala monumental del edificio. Cuando fue inaugurado, su capacidad superaba los 100.000 espectadores y su costo equivaldría a $193 millones de la actualidad. Para el próximo Mundial, el estadio atraviesa una remodelación multimillonaria financiada por Banorte, con la condición de que ya no se le llame Estadio Azteca, aunque seamos sinceros, todo el mundo le va a llamar así. La FIFA no se la va a complicar, lo va a llamar Estadio Ciudad de México. $115 millones se utilizarán para remodelar su fachada, su iluminación de última generación, sus interiores y su nuevo aforo de 83.000 personas. Y aunque las remodelaciones modernas redujeron el aforo, sigue siendo uno de los estadios más grandes del planeta. Pero la verdadera inmortalidad del Azteca no proviene solo de su arquitectura, proviene de lo que ocurrió dentro de él. Aquí Pelé levantó su tercera Copa del Mundo en 1970, aquí Maradona marcó la mano de Dios y el gol del siglo en 1986, aquí se jugaron 2 finales mundialistas,
y en 2026 se convertirá en el primer estadio en albergar 3 partidos inaugurales de una Copa del Mundo: 1970, 1986 y ahora 2026. Y estando en un lugar privilegiado y sin pagar un solo dólar, la estatua de Nachito verá estos juegos. Además del partido inaugural, recibirá otros 2 en los grupos A y K y un juego de 16avos y octavos de final. A pesar de los cambios que ha tenido en los últimos años, el Azteca seguirá siendo lo mismo que ha sido durante décadas: un templo. 3 estadios, 3 épocas, 3 formas completamente distintas de entender la arquitectura deportiva mexicana. El Akron representa la excelente integración con el entorno. El BBVA representa el acero y la modernidad. Y el Azteca representa historia. Porque algunos estadios son simplemente edificios, pero otros se convierten en símbolos culturales capaces de marcar generaciones enteras. Y en 2026, millones de personas volverán a mirar hacia México, no solo por el fútbol, sino por sus estadios, por su arquitectura, por su ingeniería y por la historia que llevan décadas construyendo. Porque antes de que ruede el balón, los estadios ya cuentan una historia. Y México lleva más de medio siglo escribiéndola. Si te gustó este recorrido por los estadios del Mundial 2026, suscríbete a Arquisports y activa la campanita, porque aquí la arquitectura y el deporte nunca dejan de encontrarse.